10% del producto. Bueno, aquí tenemos 5 veces más en este conjunto de retiros de fondos de pensiones. Entonces, en esas circunstancias, y dado que la mayor parte de los retiros de fondos de pensiones se han destinado al consumo, es que lo que se ha buscado es una manera de poder darle un sentido más para poder dirigir de mejor manera eventuales retiros de fondos voluntarios de los trabajadores a materias en las cuales pueda mejorar su situación patrimonial, o al menos no la perjudique, o resolver temas que han ganado relieve en el contexto de la discusión de los retiros de fondos de pensiones. Para tener una idea de lo que estos retiros masivos han tenido, el impacto que han tenido en la inflación, pensemos que de acuerdo a las estimaciones del Banco Central, el aumento de la demanda interna explica más o menos un 40% del aumento de la inflación que tuvimos durante el año pasado. A eso se suma alrededor de 20% más por efecto del tipo de cambio, por el aumento del dólar, ¿cierto?, que le agrega, ¿cierto?, que se transmite también a la economía a través de inflación. Si eso lo lleváramos a lo que es la diferencia actual entre el IPC, entre el último IPC que tuvimos de 9,4% y la meta del Banco Central de 3%, concluiríamos que si no fuera por los retiros más las ayudas del Estado, la inflación se habría ubicado en torno al 5%, que es más o menos la inflación que hoy día tiene Alemania, y donde la diferencia de 4,5 puntos corresponde a estos otros factores. Por supuesto, ahí estamos incluyendo también el impacto de las transferencias masivas a través del IFE universal. Pero aún si quitáramos eso, concluiríamos que de la mayor inflación, entre 2,5 y 3 puntos porcentuales se explican por el efecto de los retiros. Esa es una situación que puede agravarse en el futuro, porque como vimos con motivo de la discusión del cuarto retiro, la presión que se genera sobre el tipo de cambio ha ido aumentando con el tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente los mercados se tratan de anticipar al efecto que tienen los retiros, y en particular van recogiendo la incertidumbre que se va generando en la economía y en el mercado financiero. De ahí la estimación que entregamos ayer en la Comisión de Constitución de que un nuevo retiro masivo e incondicional de fondos de pensiones tendría un impacto del orden de 5 puntos sobre la inflación, o sea, estaríamos acercándonos al 15%, de lo cual 2/3 partes corresponderían a aumento del tipo de cambio, con un posible aumento del valor del dólar a 900 o 935 pesos, como estimó el Banco Central. De ahí entonces que, escuchando por un lado los planteamientos que nos hicieron los parlamentarios respecto de muchas situaciones que hoy día experimentan las chilenas y chilenos, los afiliados al sistema de pensiones, y que son problemas reales y atendibles, hemos buscado una alternativa que permita aplicar de manera más directa, a través de este mecanismo de subrogación, parte de esos fondos de pensiones a resolver temas de endeudamiento, al pago de deudas por pensión de alimentos y a la adquisición de una primera vivienda. Junto con eso, entonces, también se incluye la flexibilización en el acceso y los beneficios del seguro de cesantía, que se puede referir más en detalle la ministra del Trabajo. Entonces, en términos de la estructura de este proyecto, contiene en primer lugar un artículo en que establece un orden de prelación en el cual, de acuerdo al cual se pueden utilizar, ¿cierto?, los fondos girados de los fondos se pueden usar los fondos de pensiones con el límite de 10%, que parten por el problema más significativo que se destacó ayer en la comisión, ¿cierto?, que es el tema de las deudas por pensiones alimenticias. Eso va luego seguido de las deudas de salud, la adquisición de una primera vivienda
el pago de deudas hipotecarias de una primera vivienda, el pago de deudas de servicios sanitarios, electricidad y gas, el pago de otras deudas financieras. Al final de ese, a continuación de ese primer artículo, se señalan los mecanismos a través de los cuales se puede solicitar el retiro de los fondos. Luego, cómo se pueden resolver algunos temas específicos de implementación de este mecanismo en cada una de los destinos posibles de los fondos. Y en el artículo 7º se modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias para que el retiro o la exigencia de cobro a través de los fondos de pensiones se pueda hacer de carácter permanente y no solo con ocasión de un retiro de fondos de pensiones. Y finalmente, el título segundo es el que se refiere al seguro de desempleo y que incrementa el monto de sus prestaciones. Ese es básicamente el contenido de este proyecto, presidente. No sé, la ministra seguramente va a agregar. Gracias, ministro. Tiene la palabra la señora ministra del Trabajo. Sí, muchas gracias. En efecto, el proyecto, junto con contemplar las partidas ya señaladas por el ministro de Hacienda, contempla modificaciones al seguro de cesantía, que como bien sabemos es una institución de la seguridad social que ha cumplido un rol muy importante durante la pandemia en consideración a todas aquellas relaciones laborales que cesaron y que en el peor minuto de la pandemia alcanzaron a 2 millones de puestos de trabajo, así como también en otras situaciones que se denominaron como leyes temporales de protección al empleo. Revisada la sustentabilidad del fondo, luego de haber ocurrido estos eventos con motivo de la pandemia y con motivo de la crisis económica y social desatada, existe además la certeza de parte del Ejecutivo de que es posible rebajar las condiciones de acceso en cuanto al monto de cotizaciones exigidas para acceder al seguro de cesantía, toda vez que tenía un amplio número de cotizaciones que se exigían para las relaciones de contrato indefinido, así como también para las relaciones laborales en torno a contratos de obra o faena, lo que muchas veces dificultaba el acceso de y los trabajadores en atención a que, por ejemplo, en el ámbito de la construcción, las relaciones laborales son muy temporales, ¿no? Y no alcanzaban a cumplir con el requisito previo acceso. Asimismo, el proyecto busca consolidar normas que fueron temporales con motivo de las leyes de la pandemia en torno a tasas de reemplazo a los cuales pueden acceder y los trabajadores. Y lo que hace, además, es aumentar el monto mínimo al cual los trabajadores pueden acceder como prestación monetaria con motivo de un periodo de cesantía. Es evidente que este instrumento apoya a las familias cuando están con una situación de cesantía, así como también es necesario poder avanzar en ampliación de cobertura y alinear el acceso de requisitos que tiene este instrumento de política pública con lo que se define también en legislaciones y estándares internacionales. Nuestro seguro de cesantía, que se creó en el año 2002, se creó con acceso bastante restringido, que ha ido en el tiempo revisándose, toda vez que por un lado el fondo es sustentable en el tiempo y por otro lado además, la dinámica de las relaciones laborales da cuenta de que los requisitos que se pedían sine qua non para poder acceder tanto a los beneficios de la cuenta individual de cesantía como al fondo de cesantía solidario se encontraban sobreexigidos. Por esta razón, y entendiendo que es necesario tener instrumentos que den espacio para dar protección social a las personas cuando caen en situaciones de cesantía y por tanto sin ingresos para enfrentar los gastos mínimos de vida, el Ejecutivo ha considerado pertinente flexibilizar tanto los requisitos de acceso al seguro de cesantía como incrementar el monto de las prestaciones. Y en el incremento del monto de las prestaciones, el proyecto de ley contempla dos cosas. Por un lado, elevar el piso mínimo y por otro lado consolidar las tablas de reemplazo de acceso al seguro de cesantía que se habían legislado transitoriamente. Sin duda, estas modificaciones además que habían sido anunciadas dentro del contexto del programa Chile Apoya, vienen a ser parte de una red de protección social que lo que busca es institucionalizar mecanismos para que en evento de que alguna vez nos veamos enfrentados a una situación como la de confinamiento y cuarentena que tuvimos, que fue bastante extrema, que produjo una baja, ¿cierto?, en la actividad económica, como señalamos anteriormente, de un 15% y más de 2 millones de puestos de trabajo que quedaron desocupados.
tengamos como país, como una política pública de Estado, una forma de ir respondiendo. Esos son los objetivos principales del proyecto de ley que se somete por su intermedio presidente a consideración de esta comisión. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente tengo el secretario que me señala que tenemos 19 personas problema de aforo en la mesa, que se excede con creces los aforos permitidos, por lo que yo le pido a los asesores que hagan, salvo los asesores de la ministra, que hagan dejación de la sala. Y los no, los diputados, nos arriesgamos todos, pero la prensa también, que ya tomó imágenes, por favor. ¿Ah? La prensa, por favor. ¿Quién es ella? ¿Que está tres diputados? Sí. Por favor. Bien, falta la última palabra del Ejecutivo, el señor ministro Sexpress, señor Yoyo Jackson. Muchas gracias, presidente. Saludar a las y los diputados de esta comisión. Ayer se expuso latamente en la Comisión de Constitución el por qué los contextos que llevaron a los 3 retiros anteriores en materia tanto sanitaria, la pandemia, en materia económica como materia política, configuran un cuadro distinto al que nos enfrentamos, por ejemplo, en julio del año 2020. En materia pandémica porque estábamos confinados por parte del Estado y la regulación que el imperio de la ley le otorga para que las personas no pudieran salir de sus casas y por lo tanto no pudieran sostenerse con su trabajo. Además no había vacuna disponible y en ese entonces no habían recursos por parte del fisco que permitieran sostener el llegar a fin de mes. En materia económica estábamos en un periodo con un IMASEC negativo de 2 dígitos y con una inflación que estaba en cerca del 2,5 acumulada en los 12 meses y también teníamos una tasa de desocupación más alta. Hoy día tenemos una economía, y una inflación, como decía, y tasas de interés en el Banco Central que estaban en 0,5 si no me equivoco. En este momento, en materia económica, estamos con una inflación que va bordeando los 2 dígitos, que al mismo tiempo tiene una tasa de ocupación que ha ido creciendo y por lo tanto una tasa también de desocupación que ha ido disminuyendo, donde estamos abriendo los aforos para, por ejemplo, eventos culturales, distintas áreas económicas que se han ido abriendo, expandiendo, lo que permite que las familias puedan tener el sustento de sus hogares producto de su trabajo, pero sin duda han quedado personas rezagadas, y esas personas rezagadas han tenido distintos tipos de enfoque. En el ámbito cultural, por ejemplo, se está implementando el tema del bono al mundo de la cultura, y en otras áreas donde se está reforzando con inversión pública para recuperar también algunos empleos, en materia de empleo femenino, en materia de empleo joven, que se está haciendo ese esfuerzo. Al mismo tiempo, en términos económicos, las familias tienen menos ahorros, hay cada vez menos personas que cuentan con ahorro en sus cuentas y por lo tanto cada vez se hace más desigual el retiro, ¿no? A diferencia del primero, hoy día menos plata la que pueden sacar las personas que menos ingresos tienen, etcétera. Y en términos de contexto político, es que hay un gran porcentaje de personas que quieren sacar sus recursos porque no ven legitimidad en el sistema de pensiones. Y por lo tanto, acá también hay un gobierno que quiere tomarse muy en serio una reforma de la seguridad social para que pueda, por cierto, respetando íntegramente todos los ahorros que tengan los trabajadores, porque son de ellos y ellas, poder tener un sistema de seguridad social como corresponde, ¿no? Como los estándares internacionales también lo demandan, ¿no? Como las directrices que establece la Organización Internacional del Trabajo, y por lo tanto hay un gobierno comprometido con eso, que además ahora hemos anunciado nuestra disposición de adelantar incluso la presentación de ese proyecto, de traerlo un poco antes con las consideraciones tanto del diálogo social como también de la técnica legislativa y prelegislativa. Por lo tanto, en ese contexto es que se da este proyecto que busca atender a ciertas áreas sensibles que se nos manifestaron en la discusión parlamentaria respecto a la reforma constitucional del quinto retiro, sin tener los efectos negativos de la liquidez que podría generar que las personas pierdan poder adquisitivo en los próximos meses, ¿no? Por lo tanto, al no inyectarle esa liquidez que terminaba siendo de alguna manera como
pan para hoy, pero hambre para mañana, en el sentido de tener menos recursos después de la liquidez de sus sueldos, de sus salarios, cuando ya se hubieran acabado los fondos porque le iba a alcanzar para menos los sueldos. Eso no se ve afectado con esta propuesta que hace el Ejecutivo como proyecto de ley, y al mismo tiempo va a tocar ciertos dolores que se nos han manifestado en la tramitación parlamentaria y que el Ejecutivo quiere comprender de manera bastante amplia con las distintas medidas que se dan, tanto para quienes tienen retiros hoy día, tienen la posibilidad de hacer retiro, como que le quedan recursos, y en ese sentido la pensión alimenticia para cobrar lo que corresponde, ¿no? Y eso lo tomamos íntegramente de lo que se está discutiendo también en la otra comisión, pero se hace de manera permanente, no de manera transitoria. También los temas de vivienda, los temas de deudas por servicios básicos, deudas de salud, deudas de crédito de consumo, que tienen aliviadas a las personas, y le pusimos fecha del 31 de marzo para que no se genere un incentivo hacia adelante, sino lo que sean deudas acumuladas hacia atrás. Y al mismo tiempo personas que puede que no tengan retiros, pero que están en una situación de cesantía, requieren apoyo también. Y por eso hemos incorporado acá la expansión de lo que es el seguro de cesantía, con modificaciones tanto para el acceso, para el ingreso, como las tasas de reemplazo y la prolongación de las prestaciones que tiene el seguro de cesantía. Así que con ese paquete creemos que el gobierno hace un reconocimiento de aquellas cosas que están siendo levantadas y recogidas por parlamentarios y parlamentarias dentro de su labor en el ejercicio de sus distritos, de lo que están recogiendo las personas que se han quedado rezagadas en este proceso de reactivación y que quizás no están contenidas en las propuestas que hizo el Ejecutivo, y esperamos que pueda ser un avance significativo para, sobre todo en algunas cosas que son permanentes, como las acciones de alimentos que no debiesen estar legislándose por parcialidades, sino que de manera permanente de aquí para adelante. Muchas gracias.